Entonces Jesús vino de Galilea a Juan al Jordán para ser bautizado por él. Mas Juan se lo oponía diciendo: yo necesito ser bautizado por ti y tú vienes a mí. Pero Jesús le dijo: deja ahora, porque así conviene que cumplamos toda justicia. Entonces le dejó. Y Jesús, después que fue bautizado, subió luego del agua, y he aquí los cielos le fueron abiertos, y vio al Espíritu Santo que descendía como paloma y venía sobre él. Y hubo una voz desde el cielo que decía: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Entonces el Espíritu llevó a Jesús al desierto para ser tentado por el diablo. Y habiendo ayunado 40 días y 40 noches, tuvo hambre. Y vino a él el tentador y le dijo: si eres Hijo de Dios, di a estas piedras que se conviertan en pan. Entonces él le dijo: escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces el diablo le llevó a la santa ciudad y le puso sobre el pináculo del templo y le dijo: si eres Hijo de Dios, échate abajo, pues escrito está: a sus ángeles mandará acerca de ti, y en sus manos te llevarán para que tu pie no tropiece en piedra. Entonces Jesús le dijo: escrito está también, no tentarás al Señor tu Dios. Otra vez el diablo le subió a un monte muy alto, y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos, y le dijo: todo esto te daré si postrado me adorares. Entonces Jesús le dijo: vete, Satanás, pues que escrito está: al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Entonces el diablo le dejó, y vinieron ángeles y le servían. En este pasaje nosotros podemos ver grandes enseñanzas. Son dos pasajes que muchas veces podemos analizarlos separadamente, pero ahora quisiera hacerlo junto. Primero que todo vemos al Señor Jesucristo mostrando humildad para dejarse bautizar por Juan a fin de cumplir la palabra de Dios y darnos ejemplo a todos nosotros. Es algo muy importante que nosotros participemos del bautismo en agua, porque este es un mandato de Dios y trae muchísimas bendiciones y también es parte de nuestra salvación. Por el otro lado, nosotros vemos que cuando Jesús obedece a la voz del Padre y obedece lo que era necesario obedecer, lo que Dios le había mandado, es entonces que encuentra la complacencia de Dios el Padre. Así también nosotros, cuando obedecemos al Señor, entonces podemos encontrar la complacencia de Dios. Hay hijos de Dios que son desobedientes y no encuentran la complacencia de Dios. Pero nosotros tenemos el ejemplo de Cristo Jesús, que Él dio complacencia al Padre en todas las cosas. Es entonces que nosotros vemos al Padre, al Hijo y el Espíritu Santo, la Santísima Trinidad, allí representada en este pasaje de Mateo capítulo número 3. Después, en el capítulo 4, nosotros vemos que Jesús inmediatamente fue llevado por el Espíritu al desierto. Muchas veces cuando nosotros, después de que hemos tomado decisiones de obediencia, después de que nos hemos comprometido con el Señor y hemos hecho un pacto con Él para ser discípulos de Cristo, entonces vamos a ser llevados por el Espíritu al desierto. Y el desierto puede representar muchísimas cosas. Pero allí vamos a ser tentados por el enemigo, pero tenemos que en el desierto estar preparados espiritualmente. Estar siempre en ayuno y en oración para resistir todas las acechanzas y los dardos encendidos del diablo, para que nosotros, después de haber pasado por las tentaciones, podamos salir siempre victoriosos. Vemos 3 tentaciones aquí que representan las tentaciones más sobresalientes e importantes que el diablo tiene sobre los seres humanos, sobre los hijos de Dios. En primer lugar, nosotros vemos las necesidades físicas. Muchos de nosotros podemos estar sufriendo por causa de carecer de las cosas más indispensables. Y quiero decirle que usted no es el único. Hay millones de personas alrededor del mundo que padecen de las necesidades o tienen carencia de las necesidades más indispensables de la vida, como es el vestido, la comida y un lugar donde vivir y las necesidades básicas del ser humano.
Allí es donde el diablo tiene ocasión para tentarnos. Pero es entonces que la solución a esto es refugiarnos en la palabra de Dios y conformarnos con la palabra de Dios, porque al final de cuentas nosotros sabemos que un día todo esto terminará y estaremos en la presencia del Señor, y entonces lo único que será preservado es la palabra de Dios. Dice la Biblia: el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. La palabra de Dios es inmutable y permanece para siempre. Nos refugiamos en la palabra de Dios a leer, escudriñar, memorizar la palabra del Señor diariamente. Después nosotros vemos otra tentación, cuando el diablo, viendo que nosotros nos refugiamos en la palabra de Dios y cuando tomamos la palabra de Dios en serio, es entonces que, habiendo superado el aspecto de las necesidades más indispensables o más urgentes de la vida, entonces es que nos lleva a utilizar la misma palabra de Dios para tentar al Dios Todopoderoso. Y es entonces que muchos cristianos caen en este aspecto, que utilizan la palabra de Dios a su modo y creen que Jesús y que Dios es como el Dios de la lámpara de Aladino, que va a cumplir cualquier deseo que tengan, y utilizan la palabra de Dios para ello. Dicen: es que tú dices en tu palabra esto, y entonces ellos empiezan a reclamar cosas que realmente no necesitan y que realmente no están dentro del plan de Dios, porque no consultan al Señor, ni le piden consejo, ni son discípulos verdaderos de Cristo, ni le siguen al Señor como deben seguirle, sino más bien siguen a sus propios apetitos y a la carne, y siguen aquello que el mundo ofrece. Quieren parecerse al mundo, quieren tener la gloria y las riquezas y las cosas del mundo, y por eso agarran la palabra de Dios y toman la palabra de Dios y la transgiversan a su antojo. Y aquí es donde entran muchos de los predicadores de la prosperidad y muchos otros que predican acerca del humanismo y de que el hombre es el centro del universo y que Dios es un sirviente de ellos. Después vemos un tercer aspecto: aquellas personas que Dios ha dotado de talentos extraordinarios, que son personas que Dios ha bendecido de una forma u otra. Y ellos representan un porcentaje muy pequeño de toda la humanidad. Personas que son consideradas privilegiadas porque tienen muchas cosas que otros no tienen. Estamos hablando de talentos artísticos, de talentos intelectuales, de talentos en los negocios, etc. Es entonces que viene Satanás y tienta a estos cristianos con talentos extraordinarios y les dice: yo te voy a dar todo. Tu talento está siendo desperdiciado. Mira, te voy a mostrar el mundo. Todo es tuyo. Yo te voy a dar todos los países del mundo. Tus talentos van a ser conocidos y tú vas a ser famoso y vas a ser una persona de gran valía y de gran reconocimiento en todo el mundo. Pero tienes que adorarme. Y eso significa que nosotros somos tentados a adorar al enemigo de una forma u otra. No significa que el diablo se presenta con los cuernitos como muchos lo representan, sino se presenta como un ángel de luz, se presenta como cosas externas y cosas de la tierra que nosotros podamos brindarle nuestra dedicación, nuestro tiempo, nuestros talentos y nuestro dinero. La adoración exactamente en eso consiste, en que nosotros dediquemos nuestra vida a algo, ya sea a los deportes, ya sea a los libros, ya sea a las amistades, a las relaciones, al dinero, al negocio, a las riquezas. A todas estas cosas podemos estarle brindando demasiado tiempo y no tener devocionales y tiempos con Dios en oración y en súplica y en ruego y en humillación delante de la presencia de Dios, y escudriñando la palabra del Señor y hablando de Cristo a los demás y sirviendo en todo lo que el Señor nos diga para ser verdaderos discípulos de Cristo. En vez de ello, nos podemos estar dedicando a las cosas de esta tierra, inclusive puede estar disfrazado de un ministerio. Finalmente, nosotros vemos que cuando el Señor Jesucristo venció estas tentaciones, entonces
Dios lo coronó con el descanso y vinieron ángeles y le servían y confortaron al Señor Jesucristo. Así suceda con cada uno de nosotros y seamos victoriosos en todas nuestras tentaciones hasta llegar a la presencia de Dios, hasta que el Señor nos reciba con gozo y podamos recibir nuestra corona de parte del Señor. Dios los bendiga. Hasta la próxima.